Labios de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de la Cruella de Vil del mundo real, el ex dictador de Libia, Muammar Gaddafi, que fue de los dictadores más excéntricos y crueles de la época moderna. Y digo época moderna porque si algo nunca ha sobrado en la historia de la humanidad es un dictador excéntrico y cruel. Eso hemos tenido muchísimos. Así que, amiguitos, hoy vamos a tener una labia para cuando vayamos a comer shawarma con nuestros amigos y hablemos sobre la primavera árabe. Así que no perdamos más tiempo, comencemos por la pregunta más básica. ¿Quién fue Muammar Gaddafi? Al ya decir fue, estoy spoileando que está muerto, así que arranquemos por ahí. Pero si queremos describir a Muammar Gaddafi de una forma muy sencilla, yo les diría que fue un militar, político, dictador y líder libio que gobernó su país durante 42 años, desde el 1 de septiembre de 1969 hasta el día de su ejecución en el 2011. Pero para un personaje de esta magnitud y esta excentricidad no lo podemos dejar ahí. No, vamos a explicarlo más. Gaddafi nació un 7 de junio de 1942 en la carpa de su familia nómada cerca de una zona rural en las afueras de la ciudad de Sirte en Libia. Y cuando digo que nació en una carpa no es que los papás eran hippies y estaban esperando el Coachella de Libia, no, es que su familia y su tribu vivían en una carpa. Ahora, su nombre de nacimiento es... Ya va, que tengo que agarrar aire, ya va. Muammar ibn Muhammad ibn Abdul Salam ibn Humaid ibn Abu Millar ibn Humaid ibn Nayel al-Qadsi al-Gaddafi. Pero para sus amigos era Muammar Gaddafi. Bueno, para sus amigos, para sus enemigos, para los no tan amigos, para cualquier persona que quisiera decir su nombre y no quería tardar 5 minutos diciéndolo, era conocido Muammar Gaddafi. Su familia vivía en una carpa porque él formó parte de una tribu beduina Gaddafa. Y para los que no saben que es una tribu beduina, tranquilos, estén quietos, que no es algo que todos deberíamos saber. De hecho, yo no lo sabía, ya se los explico. Las tribus beduinas son una cultura nómada de los desiertos del norte de África y están principalmente ubicadas en Sudán, Arabia Saudita, Argelia, Jordania y Libia. Estas tribus africanas existen desde hace más de 25.000 años y el significado de la palabra beduín es morador del desierto, o sea que son moradores del desierto, como los personajes de Doom, pero sin los ojos azules y sin Zendaya. Muammar se educó en Sirte, una ciudad de lo que se conocía como la Libia italiana, ya que Libia fue colonia de Italia desde 1912 hasta 1951. ¡Mamma mía! En 1951 pasó de ser llamada la Libia italiana a ser el Reino de Libia y se estableció una monarquía hereditaria encabezada por el rey Idris I. En 1963, Muammar, con 21 años, se gradúa de abogado y se mete en el Colegio Militar de Bengasi. En 1965 se graduó con máximos honores de teniente y viajó al Reino Unido para un curso de perfeccionamiento militar. Aunque acá hay algo curioso, porque es que, aunque siempre se ha manejado de forma pública y formal a The Royal Armoured Corps Center para entrenamientos especializados, los británicos niegan que exista registro que ellos educaron a Gaddafi en estrategias militares, lo cual me parece raro porque hasta los mejores colegios han admitido que tienen siempre un estudiante rebelde, como es el caso del distinguido colegio Hogwarts que tuvo ahí al villano Voldemort. En fin, mucha gente dice que sí estudió en el Reino Unido, pero los ingleses se quieren lavar las manos. Y aunque no sepamos a ciencia cierta si estudió en Inglaterra o no, lo que sí es cierto es que 4 años después de esto, en 1969, Gaddafi se convirtió en el líder absoluto de Libia. Lo que demuestra que sí es posible, recién graduado, tener el trabajo de sus sueños y convertirse en un gran dictador. O sea, su propio jefe. Ahora, ¿cómo hizo Gaddafi para ser líder absoluto de Libia? Muammar Gaddafi llegó al poder a través de un golpe de estado en el que no hubo derrocamiento por sangre el 1 de septiembre de 1969. El golpe derrocó al rey Idris I, quien había gobernado el país desde su independencia de Italia en 1951. Gaddafi, junto a un grupo de oficiales militares, derrocó al régimen monárquico del rey, acabando con el reino de Libia y creando la nueva República Árabe de Libia. Porque si hay algo que les gusta a los dictadores es cambiarle el nombre al país como para decir, mire, esto no es lo mismo, esto es algo nuevo. El golpe de estado tuvo tan poca resistencia y violencia que tuvo aceptación en todo el mundo apenas ocurrió. De hecho, los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU aceptaron al nuevo gobierno 5 días después. Dijeron, ay bueno, rey,
Gaddafi lo mismo. El grupo militar revolucionario de Muammar, también conocido como el CCR, creó un gabinete de 8 ministerios y nombró un primer ministro. A Gaddafi le dieron el título de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de la Defensa. Este primer ministro duró hasta diciembre porque, según Muammar, estaban planificando otro golpe de Estado, o sea, un autogolpe, y básicamente a partir de ese momento Gaddafi le dijo fuera aquí y se convirtió en la autoridad máxima de ese país. Es más, nunca tuvo un título propio como líder o presidente o dictador. Todos los títulos eran raros, como el hermano líder, el rey de reyes africano, el líder de oro, el guía de la era de las masas y su favorito, el líder de la revolución. O sea, tenía más apodos que Daddy Yankee, que es Raymond Ayala, el Big Boss, el jefe, el Cangri, el número 1, DY. O sea, tenían casi la misma cantidad de apodos, pero jamás el mismo flow. Cuando Gaddafi asume el poder, instala un sistema de gobierno llamado Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, que consistía en una forma de democracia directa en la que se suponía que el poder residía en las manos del pueblo sirio. Lo que pasaba es que existían unas asambleas en donde el pueblo supuestamente iba a poner todo su poder, pero estas asambleas le rendían cuentas directamente a Gaddafi. O sea, lo que significa que las manos del pueblo sirio en realidad eran los dedos de Muammar. Razón por la cual realmente no hubo ninguna elección para nada en Libia. No porque Muammar sabía lo que quería el pueblo. ¿Para qué le vamos a preguntar si yo ya lo sé? Y así, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues no, esto da para más. Porque este gobierno, si algo fue polémico y estuvo metido en muchísimos conflictos y guerras. Participó en la guerra de Uganda en 1978. Durante 7 años, de 1980 a 1987, intervino militarmente en Chad, un país pequeño al sur de Libia, en apoyo de grupos rebeldes pro Gaddafi, o sea, pro él mismo. Siempre tuvo tensión militar con Egipto, al punto que en 1980 le puso precio a la cabeza del presidente de Egipto, $5 millones si alguien le entregaba la cabeza de Anwar el-Sadat, que un año más tarde murió en un atentado terrorista durante un desfile militar en donde obviamente y por razones lógicas, Gaddafi siempre fue principal sospechoso. Gaddafi albergó a muchos grupos terroristas en Libia dándole resguardo y ayuda logística, además de dinero. También estuvo involucrado en el atentado de Lockerbie en 1988, en donde una bomba destruyó un 747 con 295 pasajeros que murieron. El Estado de Libia se negó a dar información sobre los 2 libios responsables de este ataque y las Naciones Unidas impusieron sanciones sobre Libia. Durante todo el mandato de Muammar no pararon las acusaciones de violaciones de derechos humanos que incluían asesinatos y desapariciones de disidentes políticos y periodistas. También había trata de mujeres y juicios públicos que terminaban en la horca y apedramientos en la calle, o sea, todo un moderno. Muchos de estos juicios se hacían en los colegios, incluso hay una historia muy popular que dice que durante un juicio colgaron a un hombre en la horca y no terminaba de morir. Cuando una niña lo ve, lo agarra y se guinda sobre él para terminarlo de matar. Esta historia nunca fue comprobada, pero es un mito que se dice y la verdad, lo raro es que nadie duda que pueda llegar a ser cierto. Lo que sí no es una leyenda y es igual de horrible y comprobado es que Gaddafi iba a las escuelas y cuando veía a una niña que le gustaba, le tocaba la cabeza y a los días pasaban a buscarla a su casa para llevarla a uno de los múltiples harenes de Muammar, o sea, la secuestraban. Muammar tenía muchísimos harenes con estas niñas. Uno de los harenes más populares era el de las Amazonas, que era un ejército de 200 mujeres vírgenes que en principio lo cuidaban, pero que en realidad eran abusadas por él y por su círculo cercano. Horrible. Gaddafi también era el encargado de aprobar y escoger a las esposas de sus ministros, lo que significaba que antes de la boda él exigía tener relaciones con cada una de ellas y cuidado y no después también. Así un sinfín de historias similares y horribles. En el 2003, Gaddafi entregó a 2 libios a la justicia escocesa diciendo que estos eran los del ataque en el avión y esto hizo que la comunidad internacional bajara un poco las sanciones, que esto solo simplemente hizo que Gaddafi tuviese más dinero para seguir siendo un desgraciado. En febrero del 2011, inspirado por las protestas de Túnez y Egipto, la llamada Primavera Árabe, grupos rebeldes de Libia comenzaron a protestar. Estas protestas se llevaron a cabo. Estas protestas fueron escalando y llevaron a la caída del gobierno de Gaddafi un 23 de agosto con la ayuda de la OTAN.
El 20 de octubre del 2011, con la caída de Trípoli, la capital de Libia, Gaddafi le toca huir y se escondió hasta que un mes después fue encontrado por los rebeldes y la OTAN a las afueras de Sirte. Gaddafi iba en un convoy de más de 20 autos que fue bombardeado por un dron manejado desde los Estados Unidos, pero escapó junto a uno de sus hijos y fue encontrado en las tuberías del desierto, en donde lo atraparon los rebeldes y pobladores de la ciudad, quienes se encargaron de asesinarlo. No se sabe con precisión la causa de su muerte, pero se sabe que recibió 3 disparos, 2 en el estómago y 1 en la frente, y que también terminó con un palo en el culo, que no descarto que esa haya podido ser la causa de su muerte. Ojo, pero los médicos no supieron, era o los 3 tiros o el palo en el culo, una de las dos. Su cuerpo fue exhibido en la nevera de una carnicería por varios días hasta que finalmente fue enterrado en un sitio secreto en el desierto para que nadie lo admirara o lo alabara. Aparte de todos los horrores por los que fue reconocido, Gaddafi, luego asesinado, también dejó atrás un extraño legado de excesos y riquezas. Claro, 42 años siendo un dictador, obviamente se hizo millonario. Por ejemplo, en el 2010 le regaló a su hijo un concierto privado de Beyoncé en las islas de San Barts que le costó $2 millones. Beyoncé, un año después, con la caída del gobierno de Gaddafi, declaró que ese dinero lo donó a una fundación y que ya no quería tener en sus manos dinero sucio, pero ya cantó. También se dice que está obsesionado con Condoleezza Rice cuando era secretaria de Estado de los Estados Unidos y que le envió regalos valorados de cerca de $200.000. Al morir dejó un Mercedes-Benz valorado en más de $600.000, auto del que tan solo se han construido 8 modelos. No se sabe con exactitud cuánto dinero tuvo el exdictador libio, pero se estima que su fortuna iba entre 80 y 150.000 millones de dólares, un rango alto. Y aunque no se terminó de comprobar al 100%, se dice que tenía acciones en varios equipos de la Fórmula 1 y en varios equipos de la Liga Italiana de Fútbol, incluyendo la Juventus. Así que, muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Que una de las formas para evitar morir como un pincho empalado es no siendo un dictador cruel. Así que ya saben, muchachos, si están en una fiesta y ven que todo el mundo está alegre y riéndose, cuéntenle los crímenes horribles de Gaddafi para dañar esa fiesta y que la gente diga, este tipo sí es demente, pero qué culto.